Bueno, seguimos con más información aquí en Telediario Federal. Una noticia que no le va a gustar mucho a la gente cuando le contemos que todavía quedan aumentos de tarifas eléctricas. Por lo menos un 30 o un 40% más va a seguir aumentando el servicio eléctrico. Vos sabés que esto lo comunicó, o lo señaló, mejor dicho, el exsecretario de Energía, Emilio Apud, quien aseguró que aún queda este importante ajuste sobre las tarifas eléctricas. Para eliminar casi por completo los subsidios energéticos, esta medida forma parte del plan que los técnicos del PRO están desarrollando en colaboración con el gobierno actual, informó el ex secretario de Energía. Afirmó que ahora hay que resolver el problema. De la parte tarifaria queda un 30-40% todavía de ajuste a usuarios que todavía no pagan la tarifa plena. Apud recordó que los usuarios comprendidos en la calificación N1 somos los que pagamos todo y los N2 y N3 pagan menos de la mitad. Es decir, si usted creía que tal vez ya no habría por lo menos aumentos importantes en la tarifa eléctrica, parece que, según lo que ha señalado el exsecretario de Energía, Emilio Apud, no será así, porque la pregunta que todos nos hacemos es cómo y cuándo se estaría aplicando este aumento, si es que efectivamente se aplica. Y en otro orden, lo habíamos señalado, Mercedes, decíamos que a nivel país es más de 1 millón de usuarios de electricidad los que no se han recategorizado. Y en Córdoba, particularmente, son más de 30.000. Esto fue señalado por el propio vocero de la empresa provincial de energía de Córdoba. Estamos hablando de Alfredo Camponovo, a quien ya tenemos el gusto de saludar. Alfredo, muy buenos días. ¿Cómo le va? Jorge, Mercedes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por el contacto. Por favor, a usted. Muy amable de su parte. Bueno, ¿es así? ¿Quedan más de 30.000 usuarios de energía eléctrica en Córdoba que aún no se recategorizaron? Efectivamente, Jorge. Ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás la Secretaría de Energía de la Nación cambió una regla que venía rigiendo desde el momento que se lanzó la segmentación allá por el 2022. Esta regla que decía que todos los usuarios de tarifa social, la tarifa social provincial, no tenían la obligación de completar el formulario RACE, sino que directamente lo que se hacía era, EPEC mandaba ese padrón de usuarios de tarifa social provincial a la Nación y la Nación directamente los categorizaba como N2, es decir, el grupo de menores ingresos, aunque no completaran el formulario RACE. Hace un par de meses atrás, la Nación decidió que esto cambiaba y que ahora todos tenían la obligación, por más de que fueran beneficiarios de la tarifa social, de completar este formulario. Y puso una fecha límite, que fue el 4 de septiembre. Sí. Primero había sido agosto, después pasó a ser septiembre. Ese plazo obviamente ya se venció, pero en el último padrón que recibimos, ustedes saben que cuando los usuarios completamos el formulario RACE, esa información va a la Nación, y la Nación es la que después envía el padrón con los usuarios al ERCEP, y el ERCEP se lo remite a EPEC. Ese padrón es el que determina en qué categoría hay que, o EPEC tiene la obligación de facturarle a cada usuario. Es decir, puede decir, Jorge es N1, Mercedes es N2, Alfredo es N3, de acuerdo a lo que ahí diga, es como EPEC debe facturarle. En el último padrón todavía no aplicó esta resolución que había tomado de pasar a estos N2 que nunca habían hecho el trámite directamente a N1. No lo hizo, claro. Pero al mismo tiempo mandó una nota al ERCEP pidiéndole que le diga a EPEC, o sea, que el ente regulador de los servicios públicos le diga a EPEC que le informe a estos usuarios, que son estos casi 30 y entre 31 y 32.000, casi 32.000 usuarios, que nunca hicieron el trámite, que ahora sí va a aplicar esta resolución y que a partir de la próxima factura, aquel que no cumpla con realizar el trámite y completar el formulario va a ser definitivamente categorizado como N1. Claro. Esto significa, como bien decía Jorge vos hace un ratito nada más, a la categoría donde ya no hay subsidio a la energía, se paga tarifa plena, que es la N1, la categoría de más altos ingresos. Por eso es que desde EPEC estamos enviando particularmente una comunicación a estos casi 32.000 usuarios, recordándole que todavía no hizo el trámite y que tiene la obligación de hacerlo. Alfredo, ¿hasta cuándo hay plazo para hacerlo? Por un lado, y por el otro, ¿qué ocurre con aquellos usuarios que a lo mejor no tienen la posibilidad de poder concretar el trámite ellos mismos? ¿Tienen algún lugar a donde acudir para que realmente les indiquen cómo hacerlo? Bien, el plazo
Los padrones se cierran habitualmente los últimos días del mes, principio del mes siguiente, mediado del mes siguiente, recibimos un nuevo padrón. Por lo tanto, la idea sería que de aquí a final de octubre, la semana y media que queda, los usuarios hagan este trámite. ¿Bien? Y aquellos que no tienen la posibilidad, porque no tienen... Esto se puede hacer a través de una computadora desde la comodidad del hogar o desde un teléfono con datos, ¿bien? Ingresando a esta página que venimos repitiendo, argentina.gov.ar/subsidios. Esa es la página a la que hay que ingresar. Allí hay un botón que dice inscribirse al RASE y es ahí donde el usuario completa todos los datos y queda definitivamente categorizado. El que no pueda hacerlo, que se acerque, por favor, a nuestros centros de atención comercial en toda la provincia para que nuestros agentes puedan asesorarlo. Recordemos, Jorge, que el formulario es una declaración jurada, es decir, los datos, lo que va a consignar en ese formulario depende exclusivamente del usuario, pero sí nuestros agentes lo pueden ir guiando, pueden ayudarle a que pueda completar todos los datos si tiene alguna duda, si no sabe cómo hacerlo, si no tiene computadora, si no tiene teléfono, si no tiene conectividad, que se acerque. Ahí está, excelente. Ese botón azul más chiquito que dice inscribirse al RASE, ese es el botón que hay que hacer clic para empezar a realizar el trámite. Ves que ahí lo primero que dice es que es una declaración jurada para la solicitud del subsidio, hay que marcar exactamente ese tilde. En la siguiente comienza a pedir los datos personales. Es importante recordar que un usuario que no tenga el servicio a su nombre, no hay ningún inconveniente, igual puede pedir el subsidio. Es decir, cuando completa los datos personales, laborales, económicos, todo lo que estamos viendo ahí, claro, lo completa a título personal. Cuando le pida los datos del suministro, es decir, el número de contrato y el número de medidor, que es lo que pide el formulario siguiente, si digamos una vez que hacemos clic ahí, no les va a dar la posibilidad de salir hasta que no completen los datos. Pero una vez que complete todos esos datos y le pide los datos del suministro, los datos del contrato, sí, ahí tiene que poner los que figuran en la boleta, por más que la boleta no esté a nombre del usuario. Esté a nombre, por ejemplo, yo alquilo una propiedad y el servicio de energía está a nombre del dueño de la propiedad, no hay ningún problema. Pero sí saque de los datos de la boleta el número de medidor y el número de contrato que allí figura. Bien, perfecto. Alfredo, creo que es importante remarcar lo siguiente, porque al principio había un poco de confusión. ¿Por qué? Porque cuando anteriormente se había efectuado esta recategorización o esta categorización de los usuarios, esto hizo que cuando se habló de esta nueva recategorización, muchos decían, no, yo ya estoy categorizado, así que no es necesario hacerlo. La pregunta es realmente necesario volver a recategorizarse o no? No. El que ya hizo el trámite en alguna oportunidad, salvo que considere que su situación socioeconómica ha cambiado, claro, y que, por ejemplo, en el momento que lo hizo quedó como N1, pero hoy sus ingresos han bajado, ojalá que no, pero sus ingresos han bajado y ya no reúne las condiciones para ser N1 y puede ser N3, por ejemplo, que todavía conserva parte del subsidio, ahí sí, si entramos de nuevo a la página van a ver que arriba de todo dice eliminar o modificar mi solicitud. Eso es lo que puede hacer alguien que ya hizo el trámite y cree que sus condiciones han cambiado. Ahora, si alguien hizo el trámite y no cambió nada, no tiene nada que hacer. ¿Ve que dicen consulta tu solicitud? Bien. Ahí tienen que poner el número de gestión, que es el que le dieron cuando hicieron el trámite. Hay un número de gestión que pueden tenerlo en el mail y que si no lo pueden recuperar con el mail. Ven que ahí dice a la derecha, abajo del primer recuadro, dice olvide, exactamente ahí pueden recuperar con el número de documento y el mail que utilizaron para hacer el trámite, pueden recuperar el número de gestión. Entonces, con ese número de gestión pueden ingresar y modificar los datos que dieron en su momento para que los recategoricen. Ahora, si alguien hizo el trámite y su situación no ha variado, no ha cambiado, claro, entonces no tiene nada para hacer. Tiene que quedar tranquilo si considera que está en la categoría que le corresponde. Bien. Alfredo, ya para ir cerrando, dos últimas preguntas. Vamos con la primera de ellas. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en Córdoba, producto de la lluvia. Sabemos que hay algunos distribuidores que han tenido algunos inconvenientes. ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, en este momento en Río Cuarto hubo alguna complicación que ya está resuelta, con algún distribuidor también fuera de servicio, pero fue resuelta rápidamente. En Córdoba Capital a esta hora hay 8 distribuidores afectados. Córdoba tiene 400 distribuidores de media tensión en Córdoba Capital. En este momento hay 8 afectados de manera parcial, es decir, que no involucran a barrios completos, sino a secciones o a partes, algunas manzanas de algunos barrios. Se han reforzado todos los servicios de guardia, por supuesto, para atender estas situaciones lo más rápido posible y poder devolver el servicio lo antes que se pueda. Estas situaciones, cuando hay una caída de agua de la magnitud que hemos tenido en la madrugada, que ha sido muy importante, en corto lapso mucha cantidad de agua provoca en muchos casos que el agua suba a las veredas, inunde las cámaras y esto provoca que salgan de servicio algunos sectores. Se está trabajando en eso, insisto, con los servicios reforzados, y un pedido especial a los usuarios: que nadie intente manipular ningún elemento del sistema eléctrico por mano propia. Si hay un cable cortado, si hay alguna situación que el usuario observe, que por favor haga el reclamo, ya sea por el 0800, que es 0800 777 0000, que lo haga a través de las redes sociales, el EPEC oficial en X, lo que antes era Twitter, o el EPEC CBA en Facebook, sino a través de la web o a través de la aplicación en los celulares. Pero que por favor nadie intente solucionar nada por mano propia, porque es realmente peligroso. Bien, Alfredo, la otra pregunta tiene que ver con lo que se ha señalado desde el gobierno nacional y la posibilidad de cortes de energía eléctrica en el verano. Primera pregunta: ¿qué se sabe en Córdoba? ¿Qué saben ustedes desde la empresa provincial de energía de Córdoba? Y en caso de que efectivamente se produjeran estos cortes, bueno, ¿cómo podría impactar en los usuarios cordobeses? Bien, el informe que hizo antes de que salieran estas declaraciones desde la Secretaría de Energía de la Nación, que tuvieron allí algún contrapunto entre algunos funcionarios, sí. Antes de eso, Camesa, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, ya había advertido que la generación que hay en el país no iba a ser suficiente para abastecer la demanda del próximo verano. ¿Por qué? Porque se espera un verano realmente más cálido que el anterior y más seco. Por lo tanto, lo que provoca esto es, ante cantidad de días consecutivos con temperaturas extremas, temperatura por arriba de los 40 grados, obviamente la demanda crece, porque se produce también la necesidad de utilizar más tiempo los equipos de refrigeración para lograr confort. Esto hace que la demanda se dispare y al mismo tiempo... Bueno, lamentablemente se nos ha cortado el contacto con Alfredo Camponovo, el vocero de la empresa provincial de energía de Córdoba, quien así estaba haciendo entonces referencia a distintos aspectos vinculados al suministro eléctrico en la provincia de Córdoba. El agradecimiento para Alfredo por este contacto.